Los 2 capítulos de la segunda temporada de Are You Sure ya están disponibles. Y si no tienen la plataforma para verlos, ayer publiqué 2 resúmenes de los episodios por si les interesa. Hablemos bien, pero bien, de ese momento entre Jungkook y Jimin antes de empezar su viaje en el auto. Porque honestamente fue una escena pequeña, pero llena de esa vibra especial que siempre tienen ellos dos cuando interactúan. Todo empieza súper simple. Están por arrancar el viaje, se acomodan, están en ese ambiente relajado que siempre surge cuando están juntos. Y de la nada, Jungkook, con ese tono tan suyo, tan juguetón, tan «quiero iniciar un chiste contigo porque me divierte cómo reaccionas», le dice a Jimin. Jimin, que tengas un buen viaje mientras, y al mismo tiempo le sostiene la mano. Obviamente Jimin se ríe porque si alguien conoce los chistes de Jungkook, es él. Y le responde algo que es muy típico de él cuando se burla del humor absurdo de GK. ¿La gente dice eso y se da la mano? No, ¿no es cierto? Como diciendo, ¿qué tipo de despedida rara es esa? Pero riéndose con ese tono de ya vas a empezar. Pero Jungkook, en vez de soltarlo o dejarlo pasar, pone esa expresión clásica que ya todos los fans reconocemos. Los ojos un poquito entrecerrados, la sonrisa pícara y le contesta, ¿por qué no? O sea, él claramente quiere seguir con el juego, quiere alargar el momento, quiere ver la reacción de Jimin. Entonces Jimin, de lo más tranquilo y también entrando al juego, le dice sonriendo, porque solo es un viaje. Pero Jungkook insiste, porque ese es su punto, molestar. Así que le dice, no, son negocios, con ese tono entre bromista y dramatizador que usa cuando quiere que algo suene más serio de lo que es. Ahí es cuando Jimin ya capta totalmente lo que está haciendo y decide seguirle completamente el rollo, respondiendo, estoy totalmente alerta, con una sonrisa que dice, ok, vamos a jugar esto como tú quieres. Y Jungkook remata nuevamente, es trabajo, a lo que Jimin, sin perder el ritmo, repite, es trabajo. No solo le sigue la broma, sino que la completa. Todo esto es tan típico de ellos dos, humor interno. Es un lenguaje propio. Son esas bromas que si vinieran de cualquier otra persona, no tendrían el mismo efecto. Es como si cada frase viniera con un solo tú entiendes a qué me refiero. Pero el detalle que muchos ignoran, y lo ignoran porque no encaja en lo que quieren creer, es que Jungkook no suelta la mano de Jimin en ningún momento durante toda esta conversación. La sostiene desde el principio de una manera suave pero constante. No es un gesto rápido ni accidental. Está ahí, presente, acompañando la broma. Y esa parte, para quienes no quieren ver lo que no les conviene, simplemente desaparece de su análisis. Y cuando la conversación se termina, es Jimin quien intenta retirar su mano, pero Jungkook aún no la suelta. Hace una pequeña resistencia, como si quisiera prolongar el contacto unos segundos más. Y cuando finalmente la deja ir, le da un pequeño apretón, como un gesto extra. No es un apretón brusco ni exagerado, es más bien como una caricia disfrazada de broma, un te digo algo sin decirlo. Ese tipo de gestos, la mano sostenida, la risa compartida, la resistencia antes de soltarlo, son cosas que uno nota cuando realmente observa cómo se comportan entre ellos. Y es justamente eso lo que muchos Thaikookers ignoran, porque aceptar ese tipo de dinámica no encaja en la historia que quieren contar. Prefieren recortar, sacar de contexto, reinterpretar, todo con tal de seguir creyendo que su ship es real. Lo más curioso es que se la pasan tan pendientes de lo que hacen Jimin y Jungkook que a veces parece que fueran más fans del Jikook que del Taekook, porque Jimin y Jungkook hacen cualquier cosa, aunque sea mínima. Y ya están ahí analizando, tergiversando, rearmando narrativas. Pero cuando Jungkook habla con Taehyung, ahí ya las cosas cambian. Porque con Tae él sí es más brusco, más directo, usa palabras más fuertes, el tono es completamente diferente. Lo trata como un amigo con el que no tiene que medir su voz ni su expresión. Pero cuando eso pasa, cuando la diferencia es muy evidente, los Thaikookers lo justifican con cosas como es sarcasmo, es humor interno, así se llevan, porque no pueden admitir que la forma de hablar de Jungkook con Jimin y con Taehyung no se parece en absoluto.
No pueden aceptar que lo que se derrumba ahí no es un chiste, sino la base de todo lo que han querido creer durante años. Ahora sí, hablemos del karma puro y directo que Jungkook les dio, sin siquiera intentarlo, a los Taekookers. Porque honestamente lo que pasó fue como ver a la realidad entrar por la puerta y empujar al piso todas esas teorías que ellos repetían como si fueran hechos confirmados. Durante semanas, meses incluso, antes del estreno de la segunda temporada de Are You Sure?, los Taekookers estaban en ese modo dramático que siempre activan cuando ven a Jimin y Jungkook juntos. Juraban, aseguraban y hasta bendecían sus propias palabras, diciendo que Jungkook estaba siendo obligado, presionado, forzado, manipulado y todo lo que terminara en ado por la producción y por Jimin para grabar otra temporada. Decían que Jungkook sufría, que no quería grabar, que se negaba, que estaba cansado, que prefería desaparecer antes de hacer otro viaje con Jimin. El nivel de novela era impresionante. Y entonces llegó el día, y Jungkook, siendo Jungkook sin decir nombres, sin mencionar a nadie, simplemente habló con naturalidad y todas esas teorías se derrumbaron solas. Se cayeron como castillos de arena cuando llega la ola. Porque fue el staff quien lo dijo claramente. En realidad, esto fue idea de Jungkook, ¿te acuerdas? El staff. No un rumor, no un comentario sacado de contexto, no un fan interpretando. El staff. Y Jungkook con toda la tranquilidad del mundo contestó, sí, así es. No me lo esperaba, pero al final hicimos lo que yo sugerí. 사실은 정국 씨가 해달라고 하셨었던 건데 기억나시나요? 예. 서프라이즈 습격. 예. 진짜 예상 못하고 있다가 진짜 좀 서프라이즈로 오게 돼가지고. O sea, ahí no hay forma de girarlo, doblarlo, estirarlo, cortarlo o reinterpretarlo. Ahora no está de más aclarar cuando Jungkook dice no me lo esperaba. Se refiere a que no esperaba que aceptaran su sugerencia, pero Jungkook literalmente admitió que él fue quien planeó cómo querían empezar la grabación. Él pidió que los tomaran por sorpresa, que no les avisaran cuándo iban a comenzar, que fuera algo espontáneo. Él estaba emocionado, él quería grabar, él tenía ideas. Mientras los haters estaban inventando capítulos dramáticos donde Jungkook huía de la producción, Jungkook estaba afuera del ejército, ya pensando en qué dinámica divertida quería vivir con Jimin para la segunda temporada. Y eso es lo más gracioso de todo. Jungkook salió del ejército y lo primero que tenía planeado no era descansar 3 meses, no era irse solo a una isla perdida, no era huir del mundo, era viajar con Jimin otra vez. A este punto la situación es casi ridícula, porque mientras los haters siguen repitiendo que Jungkook estaba cansado, que él quería hacer un concierto y lo obligaron, que no quería grabar nada, Jungkook estaba ahí diciendo, con su propia voz, que él había dado la idea para iniciar la temporada así. Y claro, esa parte nadie la menciona. ¿Por qué? Porque no la pueden sacar de contexto. Porque no pueden agarrar esa frase y convertirla en una tragedia, porque no hay forma de darle vuelta para que encaje en el guión que quieren escribir. Jimin y Jungkook estuvieron 18 meses juntos en el ejército. Entraron el mismo día, estuvieron en la misma base, compartieron dormitorio, hicieron prácticamente toda la rutina militar lado a lado. Y aún así, después de todo eso, después de ver a la misma persona 24/7, Jungkook salió y pensó, quiero seguir pasando tiempo con él, quiero viajar con él, quiero grabar con él. ¿Quién sale del ejército después de 1 año y medio con alguien y lo primero que quiere es seguir compartiendo más? Alguien que se siente bien, cómodo, feliz, conectado. Y esa conexión es justo lo que el Jikook transmite siempre. Es suave, es natural, es cómplice. No es exagerada, no es forzada, no es teatral. Es simplemente ellos. Hay algo entre ellos que no necesita gritarse. Se ven las miradas, en cómo se entienden, en cómo se escuchan, en cómo se buscan naturalmente sin pensarlo. Y cuando recuerdas que Jungkook, incluso después de convivir con Jimin en el ejército todos esos meses, sigue eligiéndolo, sigue proponiéndole proyectos juntos, sigue pensando en actividades donde él esté, entonces entiendes por qué tantas personas ven algo especial ahí.
Lamentablemente, los haters pueden intentar distorsionar lo que quieran, pueden inventar 1000 escenarios alternos, pero hay algo que jamás podrán cambiar: las palabras del propio Jungkook. Lo que él dijo, lo que él expresó, lo que él planeó, eso es imposible de doblar. Y al final, esas palabras pesan mucho más que cualquier teoría inventada.